Muy bien, familia, el tema de hoy se llama santificados. Esa es la cuarta sesión. Hoy tenemos nuestra penúltima sesión. La próxima semana terminamos nuestra serie La Iglesia Vertical. Así que te voy a pedir por favor que no te pierdas la última sesión, porque va a ser como la culminación de todo lo que hemos estado hablando, todo lo que hemos estado viendo. Así que no te la pierdas. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de esto, santificados. Y vamos por favor a Primera de Pedro capítulo 1, y vamos a leer el verso 15. Primera de Pedro 1, 15. ¿Alguien está listo para la palabra? Eso es. Muy bien, vamos a leer este pequeño versículo. Pero ahora sean santos en algunas cosas, en las cosas que se te hagan más fáciles. No, ¿verdad que no? ¿Qué dice? Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Vamos a hablar acerca de santidad, ¿no? Que es parte de la naturaleza divina de Dios. Normalmente cuando pensamos en ser santos o en santidad, siento yo como que el tope es demasiado alto, ¿no? O sea, creo yo que podemos ser santos de alguna manera, podemos ser santos en ciertas áreas de nuestra vida, pero es que Pedro acá lo pone muy alto, pone la vara demasiado alta. Mira, fíjate lo que dice acá, dice: sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios. O sea, es altísimo ese nivel de santidad. Yo creo que ninguno de nosotros en nuestras propias fuerzas podría tener ese nivel de santidad. Ahora, quiero comenzar por el principio. ¿Qué es ser santo o qué es la santidad? Ayer platicaba con Sayuri de esto y le decía: ¿qué es para ti ser santo o santa? Y pues intercambiábamos algunas ideas. Me decía, bueno, pues ser santo es no cometer pecados. Ser santo es siempre tener buenos pensamientos. Ahora yo te pregunto aquí: ¿hay alguien acá que todo el tiempo tiene buenos pensamientos desde que se levanta? ¿Alguien ha tenido una semana completa de puros buenos pensamientos? Dígame quién para juntarme más con él, ¿verdad? Porque es que creo que nadie puede tener una vida de buenos pensamientos todo el tiempo. Podemos esforzarnos en tener buenos pensamientos, pero yo creo que no hay absolutamente nadie que pueda alcanzar esa medida de santidad. Pero Pedro, perdón, es muy claro: sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios. Y regreso a la pregunta: ¿qué es la santidad? Normalmente cuando pensamos en santidad pensamos en moralidad, ¿no? Pensamos que una persona es moralmente buena, entonces decimos, bueno, pues es santo, ¿verdad? A veces decimos, ok, si Dios es santo, significa que Él es moralmente perfecto. Pero la Biblia enriquece mucho el concepto de la santidad cuando vemos a Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor es un Dios creador. No hay otro ser en la tierra que tenga la capacidad creativa que tiene Dios. Dice la Biblia que en el principio Dios habló y las cosas fueron hechas. ¿Recuerdas eso? O sea, su palabra tiene un poder creador sobrenatural. Esa capacidad de Dios lo hace un ser único como ninguno. ¿O tú conoces a una persona que con su voz pueda crear cosas de la nada? No, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de Dios de ser único es lo que lo hace santo, ¿ok? Entonces, como Dios es único, Él es santo. Ahora, te quiero poner un ejemplo práctico. Mira, te voy a pedir que vengas por favor, Ismael, y te voy a pedir por favor que te sientes aquí. Ni modo, te agarré en curva. ¿Qué vas a hacer conmigo? Pues ni modo, ¿quién te mandan a andar viniendo? Muy bien. Imagínate que Ismael es un sol. ¿Por qué? Porque es muy hermoso él, pero no solamente por eso, sino que imagínate que Ismael es el sol, ¿no? Es el sol de nuestra sistema solar, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, el sol de nuestro sistema es único. ¿Por qué? Porque es poderoso, obviamente, porque es único, porque sin el sol ninguno de los seres vivos existiría. Necesitamos al sol para poder vivir. Pero si un objeto se acerca al sol lo suficiente, ¿qué va a pasar con ese objeto? El sol tiene la capacidad no solamente de dar vida, sino también de destruirla, ¿verdad que sí? No porque el sol sea malo,
sino porque el sol es demasiado poderoso. Entonces, extrapolando este mismo ejemplo a la santidad de Dios, Dios es muy santo, ¿sabes? Dios es único, absoluto y tiene una santidad soberana que ni siquiera pudiéramos explicar en una predicación como esta. O sea, no hay manera de explicarlo. Pero imagínate que Dios es muy, muy santo. Y la Biblia lo explica, por ejemplo, cuando habla acerca de dónde habitaba la presencia de Dios en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, había un templo y el templo se dividía en varias zonas. Ahora, yo lo hice porque la arquitectura es mi pasión, ¿verdad? Entonces, ayer me puse en el PowerPoint a hacer esto, pero más o menos es así, ¿no? Había un pórtico, había un lugar santo y había un lugar santísimo. El lugar santísimo era donde habitaba la presencia santa y poderosa de Dios. ¿Me sigues? Solamente el sacerdote o sumo sacerdote tenía la autoridad de parte de Dios de poder conectar profundamente con Dios en el lugar santísimo. Solamente el sacerdote. Pero era tan fuerte, tan grande y tan poderosa la presencia que si el sumo sacerdote se acercaba indignamente, podía morir. No porque la presencia de Dios fuera buena, perdón, no porque la presencia de Dios fuera mala, sino porque era demasiado buena. ¿Me sigues? No porque la presencia de Dios tenía algo malo con ella, no, sino porque era demasiado buena. Entonces, imagínate, ¿no? Ismael es la presencia de Dios y venía una persona indigna, se acercaba a él indignamente, obviamente podía morir, ¿no? Entonces, moría y ya se acababa la persona. Lo jalaban con una cuerda que tenía atada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios era sumamente buena. Entonces, el pueblo de Israel crece con esta idea: la presencia de Dios es lejana y solamente algunos pueden acercarse a esa santidad. Solamente algunos pueden disfrutar de la santidad, que son los sacerdotes y el sumo sacerdote. Entonces, ellos eran como la conexión entre el pueblo y Dios, porque la presencia de Dios era demasiado santa. Te voy a dejar aquí toda la predicación, no te agüitas, ¿verdad? Ok. Entonces, de hecho, el pueblo crece de esta manera. Y hay un profeta que en el futuro, casi 600 años después, habla un poco acerca de eso. El profeta se llama Isaías. Isaías tiene una visión en donde está en el templo, en este lugar, en el lugar santísimo. Tiene esta visión que está en el templo y dice que en el templo ve un trono celestial y que está Dios sentado en ese trono. Ahora, ¿cuál es la experiencia de Isaías? Fíjate lo que dice Isaías en Isaías 6, versículos 5 al 7. Isaías dice: entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, y con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados, ¿qué dice? Perdonados. Tus pecados perdonados. Me encanta esta visión que tiene Isaías, porque es inentendible para la época que él lo está escribiendo. La gente dice: ¿cómo? Un carbón encendido está quitando los pecados. Pero esto se clarifica cuando viene Jesús, ¿ok? Ahora le voy a pedir a Eric que venga. Eric, ven por favor. También te vas a quedar toda la predicación aquí, perdóname, pero vente ahora de este lado. Acá está tu banquito, mira. Vente aquí, Eric. Ponte acá de este lado. Ponte aquí. Vente. Entonces, Eric va a ser un pecador, ¿ok? Va a ser, tranquilos. Entonces, Eric va a ser un pecador. Ismael va a ser la gloria y la santidad y la presencia de Dios. Entonces, me encanta porque dice la Biblia que Isaías en su inmundicia tiene un contacto con Dios y por naturaleza él se siente inmundo e indigno de estar delante de su presencia.
Pero el carbón encendido lo cambia todo, porque el carbón dignifica al pecador y perdona todos sus pecados. ¿Me explico? Nadie lo entiende hasta que viene Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la viva imagen de la santidad del Padre. Jesús de Nazaret es ese carbón encendido del que Isaías estaba hablando muchos años antes. Jesús es el hombre que dignifica al pecador. Ahora, regrésate por favor al templo. ¿Qué era lo que hacía impuro a un sacerdote para pasar al lugar santísimo? Lo que hacía impuro era no cumplir con la ley de Jehová. ¿Ok? Ellos no cumplían con la ley o tocaban cosas impuras y ellos automáticamente se les quitaba toda su purificación. ¿Qué se consideraba en la antigüedad cosas impuras? Por ejemplo, si una persona tocaba un cadáver, esa persona automáticamente quedaba impura. ¿Me sigues? Si una persona tenía lepra o tocaba a alguien con lepra, automáticamente se hacía impuro. ¿Okay? Incluso personas, por ejemplo, que tenían fluidos corporales, cualquier tipo de fluido, si tocaban, por ejemplo, una mujer que estaba en su periodo, se consideraba increíblemente inmunda. Entonces, si una persona tocaba a esa persona, pues su inmundicia se le transmitía y eso automáticamente lo separaba de la gloria de Dios. ¿Ok? Pero a mí me encanta, porque en esta escena, si no lo han notado, yo soy Jesús, ¿ok? Si no han notado esta escena. Pero es increíble porque Jesús es la representación del Padre. Jesús es ese carbón encendido que al tocar a un leproso, en lugar de que la lepra se le transmita, Jesús purifica al leproso. Jesús se encuentra con una niña muerta y la ley decía que si tocaba ese cadáver, Jesús iba a ser impuro. Pero en lugar de eso, el carbón encendido toca a la niña y la niña regresa a la vida. En una ocasión todos estaban apretujando a Jesús. Jesús, queremos estar contigo. Y lo abrazaban y lo apretujaban. Jesús, Jesús. Y una mujer que tenía flujo de sangre por años. Dice la Biblia que esta mujer tocó el manto de Jesús y en lugar de que Jesús se hiciera impuro, la mujer se purificó. Entonces Jesús tiene la capacidad de purificar cual carbón encendido al pecador. El hecho de que Jesús haya venido a morir tiene que ser un despertar en nosotros para entender que Jesús nos dignificó, nos hizo nuevos, quitó cada uno de nuestros pecados de nuestras vidas, nos hizo aceptos delante de su presencia. Entonces, lo que hace Jesús cuando le abrimos nuestro corazón es dignificarnos. Ahora tenemos libre acceso al Padre, somos aceptados. Pero fíjate lo que me encanta esto, porque Dios nos ama tanto que no solamente nos acepta. Eso es lo increíble de esto. Dios tiene puertas de par en par para cada uno de nosotros en la condición que tú estés. De hecho, es parte de la cultura de nuestra casa. Parte de la cultura de nuestra iglesia es aceptar como Jesús a las personas que vengan en la condición en la que vengan, porque ese es nuestro deber como iglesia, porque así lo hizo Jesús. Las puertas de par en par se abren para las personas. Pero Dios te ama tanto. ¿Cuánto te ama Dios? Que Él está dispuesto a no dejarte como estás. ¿Y qué es lo que hace? Dios trae, o Jesús deja el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te jala poco a poco hacia la santidad de Dios. Entonces, tú vienes delante de Dios con tu corazón destruido. Jesús te acepta y el Espíritu Santo te jala hacia la santidad de Dios. Por eso cuando Pedro dice sean santos, no te dice sé santo en tu propia opinión, sé santo con tus propias fuerzas, sé santo bajo lo que tú crees que es santidad. No, Él te dice deja que el Espíritu Santo te santifique poco a poco y te vaya perfeccionando poco a poco hasta que te acerques cada vez más a la santidad y la gloria de Dios. ¿Me sigues hasta aquí? Ahora, me encanta que Jesús tiene esa capacidad de
aceptarnos y de santificarnos. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía, ¿qué dice? Éramos pecadores. Cuando éramos pecadores, Él envió a Jesús a morir por nosotros y a dignificarnos. El toque de Jesús nos transformó, nos aceptó, pero el Espíritu Santo nos acerca poco a poco a lo que Él quiere de nosotros, a la santidad. ¿Me sigues? Ahora, te voy a dar 3 principios bien rápido. Yo sé que me aventé mucho contexto y mucho intro, pero los principios van a ser bien rápidos. Y el primer principio es este: no vistas la santidad con religiosidad. No vistas la santidad con religiosidad. Ahora, hay para mí 2 vehículos para llegar a Dios, o 2 vehículos para alcanzar en la medida que Dios quiere que alcancemos. Uno es, como te dije hace un momento, el Espíritu Santo, y otro es la religiosidad. Todos en el mundo tenemos necesidad espiritual y cada uno de nosotros lo llena como le parece mejor. Ahora, ¿qué es lo que hacen algunos para llenar su necesidad espiritual? Algunos meditan, ¿verdad? Hemos escuchado eso. Ponen su mente en blanco o se concentran en su respiración, y eso los acerca más a su lado espiritual. ¿Qué hacen otros? Algunos otros asisten a reuniones espirituales, otros van a misa los domingos, otros se reúnen y hacen rituales mayas en temazcales. ¿Han escuchado acerca de eso? Y se reúnen y luego le entran al yoyopo, no sé cómo se llama eso. Y para ellos eso es acercarse a su lado espiritual, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que las personas hacen? Ellos ven una forma y dicen: si yo alcanzo esa forma, puedo alcanzar mi más grado alto de santidad y voy a tener llenura en ese aspecto en mi vida, ¿sale? Entonces, a veces hay cristianos que optan por ese vehículo, el vehículo de la religiosidad, y entonces empiezan a elevar formas a un grado santo, porque ellos dicen: es que las formas son las que nos van a hacer llevar al lugar donde debemos ir. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a santificar lugares. O sea, decimos: en la iglesia no voy a pecar. O sea, me refiero al edificio, ¿verdad? En el edificio no voy a pecar porque es más santo que la sala de mi casa. ¿Me sigues? En la iglesia no se peca, pero en mi trabajo hay esa oportunidad. ¿Por qué? Porque es más santo el lugar que las personas. Pero a mí me queda claro que Jesús vino a santificar personas. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Él santificó personas heridas. Él santificó personas indignas y las acercó a Él mismo. No vino a santificar un lugar. ¿Sí me sigues, familia? No vino a santificar lugares. No vino a santificar espacios. No vino a santificar días. Decimos: el domingo es más santo que el miércoles. Y entonces lo damos todo por el domingo, ¿verdad que sí? Lo damos todo por el domingo, porque el domingo es más santo que el martes en mi casa. El domingo tiene un grado más elevado de santidad que cualquier otro día. Empezamos a santificar canciones. ¿Me sigues, familia? Y decimos: las canciones que tocan en la iglesia como que no me gustan tanto. Me gustaban más las de hace 15 años. Esas eran las santas, las poderosas. Las de hoy no tanto. Y los jóvenes dicen: ay, las de antes me aburren bastante, las de hoy son las buenas. Pero regreso otra vez: Jesús no vino a santificar estilos, ni formas, ni personas, ni canciones. ¿A quién vino a santificar Jesús? Personas. Empezamos a santificar formas de vestir. ¿Por qué el pastor se pone pantalones rotos? Lo tenía que decir, sabía. Sí, no vayas a decir eso, por favor. Le dije: está bien, perdón. ¿Por qué? Si es que el pastor debe vestirse de esta manera. Porque santificamos un estilo y santificamos
gustos personales. Santificamos cosas que nos gustan a nosotros. Es que esto me gusta a mí, por eso es más santo que lo otro. Pero me queda claro que Jesús vino a santificar personas. Él hizo dignos a personas. Y a veces, como santificamos cosas, no nos importa, como les decía la semana pasada, dañar corazones, dañar vidas. Porque decimos, es que el espacio, la forma, el estilo es más importante que la gente. Y no es cierto. Dios en la cruz del Calvario te vio a ti, vio tu corazón y vio tu necesidad. No te agüites, ¿verdad que no? Cosas, hábitos, momentos, espacios jamás tendrán más valor que lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Jamás, jamás, jamás. Segundo principio, el Espíritu Santo transforma tus deseos. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios, ¿qué dice? Los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Fíjate que algo que me queda clarísimo es que Dios no vino acá y no mandó a Jesús para cumplir con nuestras expectativas personales. ¿Sabes? Porque a veces venimos llenos de expectativas a Dios. Decimos, quiero que Dios me dé un mejor trabajo. Quiero que Dios me dé, por ejemplo, los solteros, un esposo, una esposa. Quiero que Dios me cumpla con esto, con esto, con esto y con esto. Quiero que Dios me sane, que Dios sane a esta persona, que Dios haga esto conmigo. Pero lo que me queda claro es que Dios no vino a cumplir con nuestros deseos. Dios vino a alinear sus deseos en mí, que yo alinee mis deseos a los de Él. Entonces Dios cambia mis apetitos. Había cosas que yo anhelaba antes de conocer a Dios y conectar con su Espíritu Santo y nacer de nuevo, pero cuando vengo a Dios, Él cambia mis deseos, mis anhelos y los alinea a los de Él. Te puedo confesar algo y no me juzgas. Bueno, se lo voy a contar a usted, hermano, porque usted no me va a juzgar. No, en serio, quiero platicarles algo. Miren, yo estaba en la secundaria. Recuerdo que en una ocasión un compañero, yo decía, ¿qué tanto hacen mis compañeros atrás de la cooperativa? Porque siempre veo que andan ahí, van de dos, de tres. Y una vez me asomé, ¿por qué? Porque curioso, ¿verdad? Y estaban fumando cigarrillos. ¿Qué están haciendo? ¿Quieres? No. Jamás. Pero al siguiente día, ahí fui. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué? Hasta que un día lo hice y me fumé un cigarro. El primer día me vomité, me dolió la cabeza y me empecé a acostumbrar. Hasta que empecé a desarrollar una adicción por la nicotina. A mis 14 años, 13, 14 años. Y empecé a fumar, a escondidas de mi mamá. Empecé a fumar. Iba a la iglesia el domingo, pero llegaba de la iglesia y ni siquiera era un fumador social, porque yo no permitía que nadie me viera. Yo lo hacía solo porque yo tenía esa necesidad de que iba. Y un día le dije a Dios, ya no puedo vivir esta doble vida. Yo ya no puedo estar así. Ya no quiero más esto. Es increíble porque yo sé que a veces Dios trabaja en procesos en la vida de las personas, ¿no? Cuando hay adicciones, cuando hay situaciones adversas, Dios trabaja en procesos. Pero cuando yo fui sincero con Dios y yo le dije, Dios, te entrego esto, Dios de un día para otro me quitó ese deseo en mi corazón y en mi vida. Me lo quitó de un día para otro. Y ahora vamos a un lugar con mi esposa o lo que sea y huelo que alguien está fumando y digo, me da asco. Digo, no me gusta, vámonos a mover para otro lugar. No me gusta estar cerca de personas que fuman. ¿Por qué? Porque Dios cambió mis deseos. Porque Dios cambió mis apetitos. Hay personas que dicen, es que
es que no puedo dejar de pecar de esta manera. Bueno, entrégale ese pecado a Dios, confiésalo delante de Dios y confiésalo a alguien que sabes que va a orar por ti, y vas a ver cómo Dios va a empezar a obrar en tu vida y va a cambiar y a alinear tus apetitos nuevamente. Y va a empezar a desarrollar un apetito por cosas que tú no tenías. O sea, como leer su palabra, como convivir con tus hermanos, como ayudar y ser más generoso. Hay gente que es adicta a ser avariciosa. ¿Has conocido personas así? Que no sueltan un peso, pero para nada. Dicen, no, yo y no más yo. Y no quiero compartir absolutamente con nadie. Pero cuando vienes a Jesús, Jesús te da un corazón generoso. Y cuando menos lo piensas, el hombre ya está dando para las misiones, ya está dando para las necesidades de la iglesia, ya está dando para las personas necesitadas. ¿Por qué? Porque cuando tú conectas con el Espíritu Santo poco a poco te va jalando. Es que no quiero perdonar a esta persona, es que no quiero hacer esto, es que no anhelo porque estoy muy dolido con aquella persona y vivimos una vida de amargura. Pero cuando optamos por entrar al vehículo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a llevar. No te preocupes, poquito a poquito vamos a ir perdonando, poquito a poquito vamos a ir sanando. Entonces Dios empieza a transformar tus apetitos, comienza a alinear lo que tú eres con la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. He escuchado muchos comentarios que me dicen, no, es que Dios también puede cumplir con tus sueños. Y yo no comparto mucho esa idea, ¿sabes? Yo creo que Dios transforma nuestros sueños. Yo creo que Dios alinea nuestros sueños a su voluntad. Eso es lo que Dios nos dice acá. Porque fíjate lo que dice, otra vez leemos Romanos 12:2. Dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar. ¿Hay alguien aquí que anhele cambiar su manera de pensar y alinearla con la voluntad de Dios? Yo quiero alinear mi vida a la voluntad de Dios. Y último principio, tercer principio. Y si quieren ya pueden pasar a sus lugares, chicos, gracias. Un aplauso para los chicos que me ayudaron hoy aquí. Estaban cambiados, está bien. El último principio es este: el Espíritu Santo nos hace más pacientes con los pecados de otras personas. Mira, somos bien tolerantes con nuestros pecados, pero con los pecados de otras personas somos hiperintolerantes. Hiperintolerantes. Fíjate, y quiero leer lo que leímos la semana pasada, Juan 15:12-13. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay amor más grande que el dar la vida. ¿Por quién? Por los amigos. Es increíble, o sea, la única manera en la que somos distinguibles de entre lo demás no es con mis talentos, ¿verdad que no? La manera en la que nos hacemos más aceptos no es por la manera en la en que canto, en que hago, por el dinero que tenga. Lo que nos distingue entre los demás es la manera en la que amamos a las demás personas. Yo en una etapa de mi vida, yo sí llegué a ser religiosillo, o sea, muy religioso. En el sentido de que yo sabía que tenía pecados, pero había cosas que yo no podía soportar, ¿sabes? O sea, una vez vi a un brother que entró a la iglesia con el cabello pintado. Y yo, qué mugrero que lo dejen entrar a esta iglesia. Qué horror. Yo decía, ¿y cómo el pastor no le dice nada? Pero yo tenía otras cosas en mí, y yo sí era bien tolerante conmigo, pero con los pecados de los demás. Ahora, gente del staff me dice, oye, ¿ya viste eso? Ponte las pilas, corrige. Yo digo, ámalo, bro, pasa nada. Dios va a transformarlo. Nuestra responsabilidad es apuntar a la gente a Jesús, y el Espíritu Santo hace la obra. Si Jesús tocó
convivió a personas que se consideraban inmundas legalmente, ¿por qué tú y yo no vamos a ser personas con brazos abiertos para el que necesita hoy? Fíjate lo que dice el pastor Andrés Speaker, y me encantó esta frase y la remarqué. Dice: la santidad me hace más alegre y paciente hacia los pecadores. La religiosidad me amarga y me frustra con los pecadores. No te frustres por el pecado de otros. ¿Sabes cuál es mi recomendación? Ámalos. Y el amor lo puede todo. Ámalos, acéptalos, recíbelos con brazos abiertos. Somos una casa con brazos abiertos. Sí, amén, claro que sí. Demuéstralo, amando y aceptando. Oye, es que mira cómo viene y por qué. Tú ámalo. El Espíritu Santo va a hacer la obra. Es que ¿por qué lo dejan pasar? Es que mira, yo lo vi ahí en la esquina, se estaba fumando un cigarro y ahora está aquí. Prefiero que se fume un cigarro allá y venga aquí, a que se fume un cigarro y se vaya para otra parte. Prefiero tenerlo aquí y que escuche la palabra de Dios, y que sepa que es amado, y que sepa que hay una casa y una iglesia que lo recibe con brazos abiertos, y que hay un Dios que lo dignifica, que lo acepta y que lo ama tanto que no lo va a dejar así. Lo ama tanto que lo va a ir acercando a su santidad, a su gloria, a su presencia, a su amor. Pero yo te pregunto, y te lo pregunto porque me pasó a mí: ¿en qué momento sentiste más el amor de Dios? ¿Cuando estabas en tu mejor momento o en tu peor momento? ¿Cuándo? ¿Y por qué somos tan intolerantes con personas que están en su peor momento? Si Dios me amó en mi peor momento, mi deber al ser emisario de Jesús es amar a las personas cuando están en su peor momento. Yo no estoy aquí para etiquetar personas. Yo estoy aquí para apuntarlos a Jesús. ¿Y sabes por qué termino con este principio? Porque llega un momento en la vida de personas que se frustran y pierden el gozo por los pecados de los demás. Ay, es que ¿por qué? Ya estamos permitiendo y esto y lo otro. No permitas que los pecados de los demás te roben tu gozo. La evidencia de que el Espíritu Santo mora en ti es que amas más en lugar de señalar más. Es la evidencia más increíble. Jesús me amó a mí en mi peor momento y me ama tanto que no me dejó donde estaba, sino que me ha ido arrastrando hacia Él. Y ha sido un camino difícil, pero es lo que Dios te llama hoy. Sed santos como yo soy santo. Acércate a mí, yo te voy a acercar. Así que no sé si alguien anhele eso para sí. Ponte de pie si tú anhelas eso para ti. ¿Sabes qué es lo que Dios hoy anhela? Una iglesia santa, pero no bajo los estándares religiosos. Una iglesia santa que ame, que se sepa pecador, aceptado por Jesús, y que acepte a otros tal como Jesús lo aceptó a él. Así que hoy quiero que la iglesia vertical levante las manos y diga: Señor, aquí estoy, Señor. Santifícame, purifícame. No bajo los estándares religiosos, no bajo las ideas de este mundo, Dios. Señor, yo no quiero ser santo, Padre Celestial, solamente por el estilo, Dios, que se maneja, Dios. No, yo quiero ser verdaderamente santo, Señor. ¿Quién me